Bueno, estamos aquí con un economista reconocido, Gabriel Rubinstein, y con Federico Furese, que está en un móvil. Empezamos por Rubinstein. ¿Cómo ¿Qué le va? evaluación podemos hacer del día de hoy? Entendemos que es un día un poco atípico porque la actividad en Estados Unidos no es la actividad de un día normal, pero ¿podemos decir que fue un día de cierto alivio? Sí, podemos decir que fue un día de cierto alivio en el inicio del control de cambio, ¿sí? Todavía no tenemos los datos, pero quizás no haya sido mucho alivio en lo que es la parte de los depósitos en dólares, que es la parte quizás más álgida. La gente que tenía dólares guardados en los bancos y los fue a Claro, buscar. está yendo a buscarlos. También hay mucho lío y consultas por todo lo que fue fondos comunes de inversión, donde incluso los bancos informaron bastante mal, y hay gente que cree que perdió más de la mitad de lo que tenía. Se suspendió ese proyecto. Por eso, quedó este tema muy, muy mal, y entonces uno recibe llamada acá, pero ¿qué pasa? Yo volví al fondo, vamos. Entonces, Sí. el clima todavía está muy difícil, la situación es difícil. Y hay muchos temas de falta de credibilidad, en general se puede decir en la clase política, por llamarlo de una manera, que hace que a lo mejor las medidas sean todas insuficientes o no se sepa si van a ser suficientes o no, ¿no? Bueno, se habla mucho de los depósitos encajados y esta idea de que el dinero tiene un respaldo. Se reforzó mucho el concepto de solvencia. Marce lo repetía en las palabras de Lacunza algunos días atrás. ¿Cuál es la diferencia entre la situación actual? Porque, por supuesto, algunas de las palabras que se manejan despiertan viejos fantasmas, pero hay diferencias drásticas respecto de la situación de 2001. ¿Lo podemos decir en términos simples? Sí, en Rubinstein? términos simples, en el 2001, cuando uno depositaba dólares, esos dólares se prestaban a una empresa que fabricaba cualquier cosa en Argentina, que no generaba dólares. Entonces, cuando iba a haber, cuando saltó la convertibilidad y tenía un tema de devaluación, esta persona al que se le había prestado los dólares no tenía ninguna chance de devolver los préstamos, y por lo tanto tampoco había ninguna chance de devolver los depósitos, y por eso los depósitos se especificaron. En cambio, desde esa experiencia, que terminó siendo muy negativa, durante todo este periodo en adelante, los depósitos que fueron aumentando hasta llegar ahora, hasta la semana pasada, 30.000 millones de dólares, lo que fue un buen aumento sistemático en la Argentina, la mitad quedaron en el Banco Central y la otra mitad se prestaron a exportadoras que tienen dólares y que tienen la capacidad de cancelar préstamos en O dólares. sea, para que la gente que está escuchando, que no entiende de economía, los dólares y la gente que tiene depositados esos dólares están. Esos dólares están, pero hay un tema que es importante. Si todo el mundo saca la plata, Es la y profecía 5.000, 10.000, autocumplida. 15.000, 20.000, con tal de que haya una cantidad de exportadores que no estén en condiciones de devolver inmediatamente los préstamos, puede ser que uno no llegue a tiempo. Como siguiendo la metáfora de que ahora veo que está ahí del barco, si uno dice, bueno, acá el barco tiene problemas, y hay salvavidas, somos 100 y hay 95 salvavidas. Por ahí armás un lío bárbaro porque todo el mundo se abalanza a los salvavidas porque faltan 5. Entonces, Claro, pero sería una cuestión de stock, digamos. claro, pero es muy importante días. que yo le doy importancia a que haya un respaldo político, porque nunca la gente no se ve, digamos, el costo de sacar la plata de los dólares y llevarlos a una caja de seguridad puede ser mucho menor que el costo de decir, mirá, si yo soy el Gil que me quedé Soy justo y justo me agarró al final de todos se lo llevaron menos yo y a mí me suenan. Entonces, Para Gabriel, ¿qué sería un respaldo político en un contexto electoral donde todavía tenemos elecciones de por medio? yo creo, dadas las circunstancias, supongamos, imaginemos, ¿no?, que estuvieran Mauricio Macri, Pichetto, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Lavagna, Urtubey, todos en una mesa así, y todos hablaran, por ejemplo, de que este sistema en dólares, que todos consideran que es muy sano, se va a respetar, y todos se comprometen públicamente a respetarlo. Entonces después ya va a ser difícil que alguien diga, no, ahora yo no lo respeto. Sí, algo Pero por uno, escrito. ni siquiera podemos decir que eso sea suficiente, pero dado que hoy no es suficiente que el Banco Central te diga, mirá que están los dólares, no es suficiente. Entonces se necesitan hacer más cosas desde el ángulo no solo técnico, económico,
sino del ángulo político. Es un compromiso. Porque no lo afecta tampoco en las elecciones. Yo no pienso que esto pueda afectar a Alberto Fernández en las elecciones. No solo porque las tiene casi a nada, sino porque es de sentido común que cuando hay un tema que es común a la Argentina, defenderlo. Claro. Rubinstein, vamos a sumar también a otro especialista, Federico Furiase. Federico, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Hemos estado en diálogo muchas veces en los últimos días. En línea con esto que decía recién Rubinstein, quería formularte una pregunta que va muy en consonancia con lo que él planteaba. Si bien, digamos, la situación, por supuesto, tiene que ver con variables macroeconómicas, ha incidido y muchísimo la política e incluso la discursividad política. Un candidato presidencial dando una entrevista y hablando de default virtual. ¿Qué gestos desde la dirigencia política se necesitan hoy también para aportar a calmar la situación más allá de las medidas técnicas? Bueno, sí, claramente, ¿no? En línea con lo que comentaba Gabriel, creo que necesitas una coordinación política, ¿no? Una coordinación política, te diría, principalmente de Macri, de Alberto Fernández, y que tenga además el respaldo del Fondo Monetario Internacional. Me parece que esa sería la señal que hoy ayudaría a estabilizar los mercados, tanto el riesgo país, como la presión cambiaria, como la presión en los depósitos en dólares. Claramente estamos muy lejos. Hoy parece una utopía eso, ¿no? Porque también es verdad que después de las PASO los incentivos quedaron mal alineados. ¿Cómo? Perdón. No sé si estamos tan lejos de la charla entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, por lo menos de la charla. Bueno, falta el compromiso es público. Que claro, en principio después de las PASO quedaron mal alineados los incentivos. Macri perdiendo el poder y tratando de redoblar la apuesta, perdiendo reservas. Alberto Fernández, que empieza a tener poder, pero seguía siendo candidato y no tenía incentivos a dar definiciones en torno a su programa económico. Creo que ahora, con el costo político que tiene que pagar Macri en términos de reperfilar la deuda, poner los controles de capitales, creo que ahora los incentivos pueden empezar a cambiar, porque además Alberto Fernández en un eventual gobierno tampoco le conviene llegar con pocas reservas, porque eso dejaría a la economía con mucho menos grado de libertad de los que ya va a tener por temas de deuda, inflación, programa financiero. Entonces, claramente se necesita una cooperación política entre Macri, Fernández y el fondo, porque es muy importante que esté el desembolso del fondo, que depende de esta coordinación política, porque si no, el drenaje en reserva sería más fuerte, porque habría que asistir vencimientos de corto plazo sin ese desembolso de 5.400 millones de dólares con el fondo. Por eso es importante, digamos, que esté esa señal. Estas medidas terminan siendo un paliativo, no resuelven las causas estructurales asociadas a este problema político y a una economía muy vulnerable, pero también es bueno remarcar estas dos diferencias que tiene esta crisis respecto de estos dos fantasmas que están dando vuelta, ¿no? Ahora, el de la crisis del 2001 y el tema de la hiperinflación del 89, una cosita importante, ¿no? Que por eso es importante. La diferencia con el 89 es que el Banco Central tiene reservas, y la diferencia con el 2001 es que es un sistema financiero líquido, casi el 40% de los depósitos está encajado en el Banco Central, y como marcaba muy bien Gabriel Rubinstein, no tiene descalce de moneda. Los dólares están prestados a agentes que ganan en dólares. Ahora, Federico, me quedo con algo que decías. Estos son paliativos y siempre lo charlábamos con Rodrigo Álvarez hace un rato nada más. Siempre estamos mirando la urgencia, pero lo cierto es que hay descalabros, hay problemas estructurales que no logramos resolver, tal como decía Federico en su diagnóstico. ¿Cómo se podría echar mano? ¿Cómo se podría resolver, siendo que hemos oscilado además entre modelos o entre planteos o propuestas tan antagónicas, ¿no? Bueno, digamos que estamos en una emergencia y en este momento hay que, cada uno haga la metáfora que quiera, uno dice que estamos en el Titanic, otro en un barco, sea el Titanic o no el Titanic, el tema es, hay que llegar a buen puerto con la menor grado, digamos, de avería posible, con riesgo de que se pueda hundir. Después, el tema de los consensos, de cuál es la política económica de Argentina para que no haya tantos bandazos, es un tema que la clase política tendrá que ir mejorando, avanzando para que no haya este tema de que si gana tal es una política, si gana tal es algo completamente distinto, después gana el otro puede ser distinto, después puede ser distinto, y como decía ese famoso tema que salió hace poco tiempo, si uno se va 20 días en Argentina, vuelve y es un descalabro total, se va 20 años y todo lo mismo, claro. ¿no? Siempre estamos igual. Entonces,
Pero es un trabajo ese de largo alcance. Ahora, la verdad que habría que concentrarse en el foco de la crisis financiera, que es fuerte y que por más medidas que se toman no terminan de equilibrar. Y también, como bien decía Federico, el tema de, en esa hipotética mesa, que todos le pidan, lo está pidiendo incluso la Baña públicamente, al Fondo Monetario que desembolse. O sea, no debería haber especulación política en eso, ¿no? ¿Todos le están pidiendo que desembolse en Todos no. septiembre o hay alguno que en realidad está Bueno, tratando de forzar a que ese desembolso sea postelectoral? A mí me gusta. El tema es cuanto antes mejor, que, digamos, porque si no, el problema es agudo ahora, ¿sí? Cambia Entonces, radicalmente, Gabriel, porque hoy Sandleris en el Banco Central daba cuenta de la robustez de las reservas en manos de la autoridad monetaria para hacer frente a esta turbulencia. ¿Hay una diferencia sustancial entre que llegue o no llegue ese desembolso? Y sí, porque es por un lado por el dinero en sí mismo. En un momento que todos quieren ver el dinero, ¿no? Show me the money, donde todos quieren ver los dólares, que haya más dólares es una tranquilidad. Y además la señal política de apoyo a la Argentina. Pero para que Argentina en esta coyuntura despeje esas dudas, tiene que estar un frente unido, porque no alcanza con haber cumplido algunas metas. El fondo dice, bueno, ¿y cómo sigue esto? Entonces las declaraciones en su momento que salieron de Alberto Fernández, diciendo, bueno, el Fondo Monetario es culpable a catástrofe social, no ayudan a que el fondo desembolse. Entonces yo creo que hay que buscar la manera de buscar un discurso que no afecte las chances electorales de nadie, pero que se ocupe de decir, mira, acá queremos que haya más dólares y el fondo es el que iba a desembolsar, que desembolse. Claro, el tema es que ese tipo de declaraciones se hacen a sabiendas del impacto que puede tener. Ese es el tema, que se convierte en... Yo eso no lo quiero jugar porque entramos en la lucha política que me parece que en este momento tiene que quedar lo más ajeno posible. Por supuesto, Macri diciendo yo soy el presidente y no olvidándose un poquito de la campaña en la medida que pueda. Y Alberto Fernández sintiendo que, digamos, que se sienta más seguro, que igual va a ganar, digamos, y va a ganar por las buenas, y no buscar... y no dar a entender cosas que puedan ser interpretadas de esa manera. Porque entonces después está el otro que la desmiente, el que lo apoya, el otro que desmiente. Entonces ese jueguito no le hace ningún bien. Ahora, el FMI que tiene mucha experiencia, ¿no? En todo esto. ¿Está realmente pendiente o realmente, esto le hago esta pregunta a usted y a Furiase también, realmente alguna declaración, por ejemplo, el presidente diciendo los mercados explotaron por culpa de Alberto Fernández, o Alberto Fernández diciendo el FMI es culpable de todo, ¿realmente eso afecta al FMI y a la decisión de desembolsar o no una plata que está en un acuerdo ya firmado? Imagínate los técnicos diciendo Argentina cumplió esto o el otro, van al directorio del banco del FMI para que el FMI desembolse 5.400 y el principal candidato a ser presidente dice, ustedes son los culpables de la catástrofe social de Argentina. Sí. Y no te da mucha gana de prestar. Decís, bueno, vamos a esperar que asuma el 27, o que gane, por ejemplo, el 27 de octubre, y después que sea presidente electo, entonces nos reuniremos con él y conversaremos. Y recién ahí vendría la plata. Puede ser que se hace el desenlace y tampoco es tan dramático. Pero en este momento... Pero el presidente dijo, esto explotó porque ganó Alberto Fernández. No es algo que tendría que haberlo... Yo creo que... No previsto. O sea, el FMI no sabía que podía ganar Alberto Fernández. Bueno, yo creo que eso no importa tanto en este momento. Lo que importa es si concretamente Argentina va a seguir en buenas relaciones con el fondo, se va a aceptar, se pueden pedir cambios, renegociaciones, etcétera, pero hay voluntad de seguir con el fondo. Es decir, todas esas cosas hay que expresarlas, porque si no es muy difícil que alguien le ponga el gancho alegremente, porque después hay rupturas o lo que fuera, es decir, vos le prestaste y esto... te llena la cara de Dios y encima a lo mejor nos defoltean. Entonces, es medio difícil. Hay que tratar de hacerlo más fácil al fondo, no más difícil. Una de las cosas que el Fondo Monetario mira de cerca además, es lo que está pasando con para la inflación. Yo le quiero preguntar a Fede, que es uno de los economistas que más acertó... Fede es uno de los economistas que más acertó con EcoGo en los últimos meses las proyecciones de inflación. La realidad es que el escenario ahora es totalmente distinto. Quería preguntarte cómo estás viendo o qué proyección tenés para agosto y sobre todo septiembre en materia inflacionaria. Mira, agosto tiene la particularidad de que tuviste una semana con el dólar anterior a las PASO, con lo cual agosto nos está dando preliminar en la zona de 3,8%. Con ciertos también fenómenos que acotaron el traslado a precios, que tiene que ver con congelamiento de precios,
tenés la recesión, que eso también complica el traslado a precios. Y en septiembre esperamos una inflación más alta, todavía no tenemos un número, va a depender de lo que pase con el dólar, pero claramente se puede ver seguramente el impacto total del traslado a precios y por la devaluación que tuvimos después de las PASO, con lo cual probablemente septiembre sea un número que pueda estar en la zona de 6%. Y una cosita para hacer referencia al tema anterior del fondo, ¿no? Alberto Fernández no le conviene arrancar con muy pocas reservas, con lo cual empieza a tener ciertos incentivos a que se termine controlando esta situación. Y además Alberto Fernández va a tomar una economía donde no va a tener margen para usar al Banco Central para financiar gasto público, porque por cómo llega la demanda de dinero y la nominalidad de la economía, va a llegar con bajas reservas, un riesgo país que lo va a dejar fuera del mercado, un programa financiero donde va a tener que ir a buscar al mercado en torno a 30.000 millones de dólares, sin margen para aumentar la recaudación impositiva. Es decir, Alberto Fernández llega con una economía donde no hay margen para financiar populismo y salir ilesos. Por eso, no me cabe en duda que Alberto Fernández va a continuar con un programa monetario y fiscal en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a tener cambios, claramente, pero va a necesitar del Fondo Monetario Internacional para continuar, porque Argentina, para crecer y para aumentar el poder adquisitivo del salario, necesita dólares. Y nuestro nivel de exportaciones todavía no alcanza para financiar un aumento del consumo de estos niveles. Federico Furiase, Gabriel Rubinstein, muchísimas gracias. Gracias, La palabra de los